Giovanni Lo Celso fue uno de los jugadores que se perdió la última Copa del Mundo por lesión. Era una fija dentro del equipo de Lionel Scaloni y una lesión un par de meses antes de que comience la Copa del Mundo hizo que no esté en la lista de 26 jugadores que representaron a la selección argentina. Después del Mundial tuvo un momento de recuperación porque no se curó rápidamente de esa lesión y hace un par de meses que está teniendo un nivel excelente. A mediados de marzo empezó a recuperar minutos y tuvo esa cita con la selección argentina, esa fecha FIFA donde Argentina enfrentó a Panamá y Curazao. Tuvo 67 minutos frente a Curazao dando 2 asistencias para nuestra selección y a partir de ahí empezó a tener un gran presente en el Villarreal. El mediocampo argentino está pasando un muy buen momento. Los 3 nombres del medio argentino parecen irreemplazables, pero vamos a ver cómo podemos meter a Giovanni Lo Celso en esta estructura. ¿Cómo podemos hacer para que el jugador del Villarreal tenga un lugar en el 11 de la selección argentina? Vamos a la cancha y vemos que Giovanni Lo Celso es un jugador que puede ocupar varios puestos de la mitad de la cancha. Recordemos que era el dueño originario del puesto por el sector izquierdo, así que puede ser reemplazo de Alexis Mac Allister en caso de que sea necesario. La estructura de la selección argentina previa a la Copa del Mundo era con De Paul, Paredes, Lo Celso. Hoy es con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, por eso lo más lógico es que puede ser reemplazo de Alexis Mac Allister si es necesario. Vamos al otro lado, también puede ser reemplazo de Rodrigo De Paul. Cuando en eliminatorias Scaloni no podía contar con Rodrigo De Paul por alguna mínima lesión o por acumulación de tarjetas, puso a Giovanni Lo Celso por ese lado. Y siendo Rodrigo De Paul un motor prácticamente irreemplazable dentro de la selección argentina, el partido o los pocos partidos que estuvo Giovanni Lo Celso por ese sector lo hizo muy bien. Así que también puede ser un reemplazo de Rodrigo De Paul dentro del 11 argentino. También por una cuestión lógica, porque lo vimos jugar en Rosario Central de esa manera, puede ser un reemplazo de Lionel Messi. No sé si hoy por hoy es el primer nombre que se le ocurre a Lionel Scaloni para reemplazar a Messi cuando no se pueda contar con el capitán argentino, pero estamos viendo en el Villarreal que, en diferencia con lo que fue la pasada temporada en el equipo de Villarreal, donde tenía Unai Emery que lo ponía en una línea de 4 mediocampistas, acá Lo Celso sí pisa un escalón más cerca de la posición de definición, más cerca de la delantera. Incluso Setién lo ha puesto de falso 9 en esta temporada, cuando no pudo contar con un centro delantero. Podemos pensar que también puede ser un nombre que se ponga sobre la mesa para reemplazar a Lionel Messi en algún partido en caso de que sea necesario. Pero a ver, volvamos al principio. Arrancamos diciendo que teníamos un mediocampo bárbaro, que estaba pasando un gran momento, que además de lo hecho en la Copa del Mundo, están teniendo un gran presente en sus clubes. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister son 3 nombres que parece que Lionel Scaloni no tiene ganas de sacar del 11 de la selección argentina, y con bastante lógica. ¿Cómo podemos armar un equipo para que encaje Giovanni Lo Celso en esta estructura, que no salga Messi y que siga siendo un equipo equilibrado? La primera opción que se me viene a la cabeza es recordar lo que fue la semifinal del mundo, aquel partido frente a Croacia, que el propio Lionel Scaloni decidió poner 4 mediocampistas. Bueno, Lo Celso puede ser ese cuarto mediocampista. Obviamente que hay que sacar uno de la estructura de la selección argentina y pasamos a jugar de otra manera. Sacaríamos a Ángel Di María. Perderíamos el vértigo, el 1 contra 1 por la banda, el centro, la definición, el tiro de media distancia que tiene Fideo, pero agregaríamos un nombre de juego. Estamos jugando justamente a armar equipo, a ver cómo puede encajar Giovanni Lo Celso en la estructura titular de la selección argentina. Entonces paramos los 4 mediocampistas, esas 2 líneas de 4 que utilizó Lionel Scaloni. Podemos poner por un lado a Lo Celso, por el otro lado Mac Allister y el doble 5 con De Paul y Enzo Fernández. En aquel partido frente a Croacia fue Paredes el que acompañó a Enzo Fernández y Rodrigo De Paul estuvo por afuera. Es una línea de 4 bastante mentirosa. No es una línea de 4 típica de Scaloni. Generalmente cuando Scaloni arma una línea de 4 pone jugadores muy rápidos por las bandas. Esta línea de 4 se parece mucho a lo que fue aquella línea de 4 frente a Croacia, con 4 jugadores de juego, 4 chicos que les gusta tener la pelota,
que ocupan espacios, que le gusta estar cerca de la construcción del juego. Arriba ponemos a Messi y a Julián Álvarez. Busquemos otra opción. ¿Cómo encajar a Lo Celso? Poniendo a Enzo Fernández de 5, De Paul de un lado, Alexis McAllister del otro, el mediocampo clásico del último mundial en la selección argentina, el mediocampo que vamos a recordar año tras año. Aunque pase el tiempo, este mediocampo que estamos viendo en pantalla es el que vamos a recordar siempre. Con Messi y Lo Celso como una especie de doble enganche detrás de Julián Álvarez. Este esquema se puede utilizar por el hecho de que Lo Celso está emparentado con la definición, aunque no es un chico de mucho gol, está emparentado con tener la pelota cerca del área, con asistir en un pase rápido cuando hay poco espacio, y vemos que en el Villarreal hoy puede jugar unos metros más adelante, y como lo decíamos antes, en Rosario Central también lo había hecho. Este sistema un poco opaca a Enzo Fernández. ¿Por qué? Porque el Enzo Fernández que nos gusta es el que está más suelto, el que está más cerca de la salida del círculo central que de la entrada al círculo central, que puede tener contacto con la pelota en campo propio, y teniendo 4 jugadores de construcción delante de él, tiene que cumplir funciones más defensivas. Obviamente que puede ser parte de una estructura de construcción porque es un mediocampo que puede ir rotando, puede aparecer el propio De Paul como 5 de corte, por decirlo de alguna manera, y Enzo Fernández el que salga a jugar un poquito, pero esta estructura con 4 defensores, 3 mediocampistas, un doble enganche y Julián Álvarez o un 9 delante de ellos puede ser otra opción. Y como última alternativa, teniendo en cuenta que lo ha practicado Lionel Scaloni en algún momento de algunos partidos muy puntuales, una especie de 4-1-4-1 con Enzo Fernández parado detrás de la segunda línea de 4. Podemos poner a De Paul abierto bien a la derecha, a Lo Celso bien abierto a la izquierda, Alexis McAllister entre Lo Celso y Enzo Fernández, Lionel Messi como esa especie de interior derecho y un 9, Julián Álvarez o Lautaro Martínez. No se ha practicado esto con estos nombres, pero sabemos que es un sistema que la selección argentina lo puede llevar a cabo por la calidad de sus jugadores. Ver a Messi un poquito más retrasado. Se habla de que el propio Xavi habló con Messi de esta posición en lo que puede ser su futuro Barça temporada 2023-2024. Con Messi siendo interior por derecha, un interior falso, un interior alto, porque va a estar muy cerca de la definición y de la última construcción de la jugada, pero no deja de ser un interior que tenga alguna responsabilidad en el retroceso. Acá no estamos pidiendo que sea un interior, pero sería una posición cercana, con una línea de 4 creativos detrás de un 9. No veo que Scaloni utilice en algún momento este sistema con esta clase de jugadores. Poner esto sería para tener, por ejemplo, a Nico González, a Di María, al propio Garnacho, a Emi Buendía, a Ángel Correa, jugadores que también tengan el 1 contra 1 a la hora de sacarse un jugador de encima y poder ser parte de un centro o un eslabón más en la construcción de la jugada. Pero bueno, había que ponerlo sobre la mesa. El nivel de Lo Celso invita a que por lo menos se lo piense dentro de la estructura del equipo titular de la selección argentina. Dicho esto, es difícil sacar a Di María, porque Di María está teniendo su mejor momento. Parece rarísimo, pero tenemos a Messi y a Di María que con 35 años están pasando uno de los mejores momentos de su carrera. Y va a ser difícil que al corto tiempo veamos una rotación con ellos dos, si es que ellos no dan un paso al costado, que lo que sabemos es que por lo pronto no tienen intenciones de darlo y es una buena decisión. Pero había que ver de qué manera podíamos hacer cuajar un poquito al propio Giovanni Lo Celso. Te invito a vos que abajo me dejes en los comentarios qué opinás, cómo meter a Giovanni Lo Celso en esta estructura. Sabemos que puede ser alternativa de todos los jugadores creativos que tiene la selección argentina y además de Lionel Messi, pero ¿cómo hacerlos convivir? Voy a leer lo que ponen en los comentarios. Agradezco a todas las personas que pasan por este canal, dejan un like, dejan un comentario, aquellos que colaboran con la membresía, que a través también de PayPal, de Mercado Pago, de Cafecito, y todos los que llegan a este punto del video y comparten este contenido. Muchas gracias, les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.